tiempo de Pascua, la primera lectura de la misa de cada día siempre es de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un librito de la Biblia que va a continuación de los Evangelios y que nos cuentan precisamente lo que hicieron los apóstoles, una vez que Jesús subió al cielo y hasta que San Pablo pues es llevado a Roma para ser juzgado. Hay una cosa que llama la atención en todo ese libro y es la audacia que tienen los apóstoles para anunciar el Evangelio, que es precisamente la misión que Jesús les había dado a los apóstoles. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles realmente empiezan a evangelizar y se lanzan, ¿no?, al mundo. Aquellos que, si hemos leído en los Evangelios, cuando Jesús, por ejemplo, es condenado, es traicionado por Judas, pues todos huyen. Son bastante débiles y le dejan solo. Bueno, todos menos Juan y un poquito Pedro. Pero Pedro también al final pues acabará claudicando y acabará negando haber conocido a Jesús. Y los vemos bastante débiles. Luego es verdad que se encuentran con Jesús resucitado y están 40 días con él, pero ellos no se lanzan a predicar. Siguen teniendo una vida muy normal, la vida que tenían antes. De hecho, hay una escena muy graciosa que es, hay un día que están los apóstoles y yo no sé si es que estaban aburridos o no sabían qué hacer. Y entonces Pedro les dice a algunos, oye, yo me voy a pescar. Y se van a pescar, ellos le dicen, bueno, vamos contigo. No pescan nada aquella noche. Y luego después Jesús se lo cruzan, que está en la orilla, les pregunta que si tienen pescado, ellos pues le dicen que no, y entonces pues les dice, echad la red a la derecha, y entonces echan la red y hacen una gran redada de peces. Y entonces le llevan luego los peces a Jesús y están con Jesús. Pero todavía no han sido transformados, todavía no han sido cambiados, su vida todavía no ha cambiado del todo. Ese cambio de su vida se produce cuando reciben al Espíritu Santo. Es después de recibir al Espíritu Santo cuando empiezan a lanzarse al mundo, cuando son capaces de anunciar el Evangelio, cuando son audaces. Porque la audacia, que es la capacidad de afrontar cosas grandes, de soñar en lo grande y de afrontar pues las dificultades y superar las dificultades por algo que vale la pena, es una parte de la virtud de la fortaleza. Y la fortaleza fundamentalmente es un don del Espíritu Santo. Nosotros, tú y yo, somos débiles y lo notamos tantas veces. Tenemos tantas miserias, intentamos tantas cosas que no nos salen, ¿no? O la vida muchas veces nos supera y nos falta como fortaleza para afrontar esas dificultades, esas cosas que no sabemos cómo hacer, y entonces necesitamos una gracia especial. Necesitamos precisamente este don, el don de fortaleza. Por eso los apóstoles se lanzan. Es más, se lanzan tanto que son capaces de afrontar dificultades y de afrontar contradicciones. Y por eso, los Hechos de los Apóstoles, una de las primeras veces que los apóstoles salen a anunciar el Evangelio en Jerusalén, pues los sacerdotes les encarcelan. Les encarcelan, les juzgan y les condenan a una flagelación. No como la de Jesús, era una flagelación que eran recibir 40 azotes menos uno, pero dice los Hechos de los Apóstoles que ellos cuando salen gozosos, porque han sabido o han recibido esos golpes por haber predicado a Jesús, ¿no? Y les ha valido la pena. En el fondo es un poco locura, pero es, claro, porque ellos son capaces de afrontar pues esos golpes, porque son capaces de, después de haber recibido esos golpes, seguir anunciando el Evangelio, superar todas las dificultades, porque tienen ese don, el don de fortaleza que han recibido del Espíritu Santo. Por eso, en primer lugar, para ser tú y yo audaces, para ser capaces de lanzarnos a cosas grandes en nuestra vida, porque tú y yo pues estamos llamados a hacer cosas muy grandes, porque el Señor quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo, también necesitamos esa gracia. Por eso, en primer lugar, pedírsela. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé sus dones, ¿no? Son 7, y en concreto, el don de fortaleza. Para que sepamos afrontar esas dificultades, porque nos damos cuenta que en nuestras debilidades el Señor nos llena de fortaleza, que es también lo que dice San Pablo. San Pablo dice que en nuestra debilidad
se manifiesta la fortaleza, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque no cuento solo con mis fuerzas, porque no soy yo el que va a hacer las cosas, sino que las va a hacer Dios. Por eso el audaz fundamentalmente es alguien que confía en Dios. El audaz no mira solo las cosas que él puede hacer. O tú y yo, cuando tenemos que ser audaces y pensar en cosas grandes en nuestra vida, no podemos contentarnos solo con mirar lo que tú y yo tenemos. Porque tú y yo, pues no tenemos nada. Somos un poco como los apóstoles. ¿Quién eran aquellos 12? ¿No? La mayoría eran pescadores, eran gente sin cultura, ¿no? Eran gente que no habían salido prácticamente de Galilea en toda su vida y se lanzan al mundo entero. ¿Por qué? Porque han recibido esa gracia. Porque siendo conscientes de que eran débiles, y ellos mismos lo saben, porque han abandonado al Señor, le dejaron solo en un momento dado, cuando el Señor más lo necesitaba, ellos le dejan solo, pero son capaces de dejar actuar al Espíritu Santo en ellos, que les da pues esa fuerza para que ellos se lancen, para que ellos afronten. Pues tú y yo en nuestra vida lo mismo, ¿no? Cuando tantas veces nos vengan, ¿no?, en nuestro pensamiento las dificultades que podemos encontrar cuando intentamos pensar en algo que tenemos que hacer, ¿no?, o algunas cosas que nos pueden hacer como muy difíciles, es normal que tengamos esas dificultades y que es normal que sintamos esas dificultades. Pero lo que tenemos que hacer es abrirnos a la gracia y pedirle al Espíritu Santo que infunda en nosotros ese don de fortaleza, esa fuerza que necesitamos recibir para poder afrontar esas dificultades.